Hola, Lalito. Buenas noches, Fanny, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios. ¿Está Bueno, escuchando qué Fanny, gracias. noticias? No, señora. Que dice por allá que una roba de papa. ¿Quién va a En la comprar calle. papa? Hola, No, en Marta. la calle. Hola, Ma. Hola, Juanita, hola, Lalito. ¿Qué va, Martica, más ¿Cómo Mauro? están? ¿Quién Pensé No, está es que que era comprando ahora, papa Grace. por arroba? es que ahora pasan en carros vendiendo, pues la gente se las ingenia, ¿no? Sí. Claro, Pero es que uno llama. La papa baja harto, ¿no? De verdad, ¿no? Está baratica. mucho, mucho. Uy, pucha. ¿A cómo estarán dando la arroba? Acá escuchen en la calle que a 6.000 arroba. Ay, Uy, Dios mío. Es barato. Pero pues va. imagínense, allí para el alto le están dando a 15, a 10 y a 12 y 15. ¿El bulto? Imagínense. Sí, el bulto. Uy, barato. Uy, no. Decía que ella es un señor. Decía que ella es un señor. Pedimos 15 y la gente nos ofrece 10, 12. Uy, Toca Dios dejársela. mío. ¿Qué hacemos? Uy, Dios mío. Pobrecitos. Sí, Pues Pobrecitos claro, porque no es y que después, sí. en el campo tienen harto gasto, uno que sabe Claro, más o May. menos pues cómo es acuérdese cuánto invertían pesar. en la casita en una siembra y para la recogida. Sí, pero muy triste, Y ¿no? el trabajo. Que pidan rebaja Sí, de 15,000 pesos, eso es Pues es ilógico. que ese es, sí, 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 sí. somos un Ellos son- corazón de verdad. Pero póngale cuidado después. Después la gente no va a Sí, sembrar esto viene para y una carestía porque la gente dice que después, no van a vender más, a trabajar a más. sembrar. Que no van a trabajar a cultivar más. Claro, porque ¿quién va a Gente trabajar para perder? que dicen que no van a cultivar. Y ahí sí que pobrecitos nosotros. Y ahí sí sube. Y ahí sí la gente Sí, Ah, Claro, claro. sí sube. que salga. claro, Sí, se claro. acuerda, es que yo me acuerdo, yo no sé si fue el año pasado o el antepasado, mi mamá decía, oh, mi hijita, pero mire un bulto cuánto vale. Y dura que 15 días, decía. Creo que Estaba 60 muy cara. No, más cara, era como 150.000 la carga. La Yo me carga. acuerdo, La sí, es que, carga, sí, setenta y sí, cinco pero es el Pero mucha bulto. plata. hubo un tiempo que llegó hasta 100 el bulto, ¿verdad? Una No, aquí semana era muy cara, aquí era 2.700, 2.000 la libra. Al inicio de ese año nosotros compramos a 70.000 el bulto, 60, 80. Está cara. Dios mío. Imagínese. Bueno, hablemos de Hola, más bonito. José. Sí. Bueno, podríamos ir comenzando para que no se nos haga tarde. Tío Lalo, si nos colabora con la oración, por favor, para escuchar el Dios le bendiga a Mauro, Dios le bendiga a todos. Amén. Salmo 16, 1. Dice, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, con la unción, con la guía, con la llenura del Espíritu Santo. Dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Dios Todopoderoso, gracias. Eres nuestro Padre, eres el Rey de Gloria, eres el Creador. Creemos en tu reino, en tu gloria, Padre. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, maravilloso Rey. Eres nuestro Salvador, eres el Rey eterno. Gracias, Señor Jesús. Muchas gracias, glorioso Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo, mueve tu gloria, descarga tu gloria en nuestras familias. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Obra gloriosamente, Espíritu de Dios, en los campos de Colombia. Glorifícate grandemente, Dios eterno. Espíritu de Dios, derrama tu gloria, derrama tu poder, Espíritu de Dios. Obra gloriosamente, Espíritu Santo, en la economía de Colombia. Glorifícate con poder y gloria. Toma el control, Espíritu de Dios, de Colombia, toma el control de las ciudades, de los campos de Colombia. Colombia, te bendecimos con el Espíritu Santo. Los campos de Colombia los bendecimos con la gloriosa presencia del Espíritu Santo. La economía de Colombia la bendecimos con la gloriosa presencia y el poder de la gloria del Espíritu de Dios. Muévete, Espíritu Santo, muévete, Espíritu de Dios, muévete, transforma Colombia con tu gloria, Espíritu Divino. Dios Espíritu Santo, Señor Espíritu Divino, toma el control y levanta este país en tu gloria, en la economía tuya, en tu gracia, en tu poder, en tu perdón, en tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor Jesús. Gracias, precioso y glorioso Espíritu Santo. Muchas gracias por esta reunión en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén.
Amén. Gracias, tío Lalo. Bueno, entonces vamos a escuchar el mensaje de hoy. Vamos a continuar con el estudio de... ¿Dónde estás? Solo la abrí. Bueno, hoy vamos a leer el mensaje de Apocalipsis número 57 y el texto bíblico es Apocalipsis capítulo 11, versos del 14 al 19. Leo la palabra bajo la guía y la dirección del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: el segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto, y grande granizo. Amados hermanos y hermanas en Cristo, el trasfondo principal del libro de Apocalipsis son los 7 años de la gran tribulación. Después de que todas las almas salvas son arrebatadas al cielo, comienzan los 7 años de la gran tribulación en la tierra. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis tiene en general la historia de las tribulaciones y calamidades. Continúo. Cuando cada sello de los 7 sellos es abierto y cada trompeta de las 7 trompetas suena, la tribulación se vuelve cada vez más seria. Debido a todo tipo de desastres naturales, hambrunas y guerras, la tierra se convierte en un lugar cada vez más difícil para vivir. Más aún, en el capítulo 15 vienen las 7 copas. Por cierto, estos 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas pueden confundirlo porque se mencionan continuamente. Si no capta todo el contexto como un todo, los contenidos similares parecen repetirse una y otra vez. Cuando comienza exactamente la tercera guerra, pregunta. ¿Cuándo comienza exactamente la tercera guerra mundial? ¿Cuándo es que el anticristo toma su poder? ¿En qué momento aparecen los 2 testigos? Es posible que las respuestas a estas preguntas no sean claras para usted. Sin embargo, los incidentes en el libro de Apocalipsis pueden no ocurrir exactamente en el mismo orden en que se enumeran. Un incidente y algún otro incidente pueden ocurrir en el mismo periodo de tiempo. Otros se mencionan al comienzo de Apocalipsis, pero pueden ser incidentes que tendrán lugar más adelante en el orden de tiempo. Por lo tanto, no se ciña estrictamente al orden temporal de estos incidentes, sino intente comprender el flujo completo de ellos. Permítanme contarles el flujo brevemente. Cuando comienza la gran tribulación de 7 años, después de un conflicto triangular, que es una lucha de poder entre 3 naciones, la Unión Europea finalmente toma la iniciativa. La Unión Europea no revela su identidad al principio, pero trata de liderar la situación mundial con cautela. Y cuando llega el momento, revela su identidad y toma el control de la situación mundial por completo. Mientras tanto, 144,000 siervos de Dios se levantan de todo el mundo y predican el evangelio. E innumerables personas les creen y alcanzan la salvación. Sin embargo, la nación de Israel todavía espera por su Mesías. En la providencia de salvar a Israel, finalmente comienza el ministerio de los 2 testigos. Mucha gente se sorprende del poder de los 2 testigos. Cree y acepta a Jesús como su Salvador. Sin embargo, el momento en que Israel realmente se arrepiente y retrocede es cuando se dan cuenta de la verdadera identidad del anticristo.
Después de que se dan cuenta de que el anticristo los está engañando para que profanen el santo templo de Dios, comienzan a arrepentirse por su ignorancia. En este punto, el ministerio de los dos testigos se acelera y la nación de Israel enfrenta la gran obra de salvación. Entonces, ¿por qué la fuerza del anticristo no dejará esta situación en paz? Intentan todos los medios posibles para arrestar y matar a los dos testigos, pero no pueden hasta que llegue el momento que Dios ha establecido. Ahora, cuando llega el momento de que el ministerio de los dos testigos llegue a su fin, los dos mueren como mártires en la providencia de Dios. Sin embargo, cuando el anticristo mata a los dos testigos, no se lanzan solos al escenario. A pesar de que ya se han apoderado y controlan la situación mundial, ellos se esconden y manipulan los eventos que ocurren en secreto detrás de escena. Movilizan a los ejércitos de otros países y llevan a cabo la ofensiva a gran escala para detener a los dos testigos. Movilizan los ejércitos de otros países como los ejércitos de Rusia, rodean a Israel y la presionan. Y finalmente arrestan a los dos testigos y los matan. A través de la última conferencia he explicado esto hasta ahora. A partir de este punto echaremos un vistazo desde el momento en que suena la séptima trompeta. El versículo 14 dice, el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Aquí el tercer ay es la calamidad que desciende al sonido de la séptima trompeta. Amados hermanos y hermanas, durante los 7 años de la gran tribulación la gente tiene que vivir vidas insoportablemente sombrías. 1 año, 2 años y 3 años, a medida que pasa el tiempo, las realidades de la vida parecen volverse más desalentadoras. Incluso 1 minuto o 1 segundo parece demasiado largo. Sin embargo, no importa cuán terrible sea la calamidad, eventualmente llega a su fin cuando el momento establecido llega, y luego comienza el reino del milenio. Después del reino del milenio viene el juicio del gran trono blanco. Todo esto ocurre sin el más mínimo error en la providencia de Dios. Cuando el segundo ay termine, ciertamente vendrá el tercer ay. Dice, he aquí, el tercer ay viene pronto. Ahora el versículo 15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Desde el comienzo de los 7 años de la gran tribulación, debido a las continuas calamidades, la destrucción del mundo es tan severa que la restauración parece imposible. Además, las personas malvadas parecen ejercer su poder y hacer lo que quieren hacer como les place. Lo hacen porque Dios aún no ha quitado la autoridad que el enemigo, el diablo y Satanás tienen sobre el mundo. La autoridad sobre el mundo fue tomada por el diablo enemigo y Satanás después de que Adán cometió el pecado. Lucas capítulo 4, versos 5 al 7 dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. De acuerdo con la ley del reino espiritual, usted se convierte en esclavo de aquel a quien obedece. Romanos capítulo 6, verso 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Si usted es obediente al pecado, se convierte en esclavo del enemigo, el diablo y Satanás, que gobierna los pecados. Si su obediencia es para Dios, entonces se convierte en un hijo justo de Dios. Adán fue engañado y cometió pecado ante la tentación del enemigo, el diablo y Satanás. Entonces se convirtió en esclavo del que controla el pecado, el enemigo, diablo y Satanás. En este punto, la autoridad sobre todo el mundo que originalmente pertenecía a Adán también fue entregada al enemigo, el diablo y Satanás. Así es como el enemigo, el diablo y Satanás llegaron a tener la autoridad sobre todo el mundo. Pero la situación se revirtió cuando el diablo, enemigo y Satanás crucificaron a nuestro Señor, a Jesús, quien no tenía pecado en la cruz. Es una violación de la ley del reino espiritual porque la ley dice que la paga del pecado es la muerte. A partir de este momento, el enemigo, el diablo y Satanás dejaron de tener autoridad sobre aquellos que aceptaron a Jesús como su Salvador y se hicieron uno con el Señor por fe. Ya que son perdonados por la preciosa sangre de Jesucristo, el enemigo, diablo y Satanás no pueden insistir en su autoridad de muerte sobre ellos. Tienen que entregarlos a Dios como sus hijos. Sin embargo, el diablo, enemigo y Satanás todavía tiene autoridad sobre las tinieblas.
Esto les da autoridad para gobernar a las personas que viven en pecado y oscuridad. Es la autoridad para llevarlos a la muerte. Durante los 7 años de la gran tribulación, continúo. Durante los 7 años de la gran tribulación, usando tal autoridad, el diablo enemigo y Satanás hacen maldad sobre maldad hasta el final. Pero pronto llega el momento en que el diablo enemigo y Satanás se rinden al poder del Señor. Este es el momento en que el Señor restaura todo. Es cuando terminan los 7 años de la gran tribulación y cuando comienza el nuevo reino del milenio. Toda la autoridad se le quita al enemigo, el diablo y Satanás, y el Señor reina sobre todo. Él purifica todas las cosas contaminadas de la tierra y restaura todas las cosas destruidas. Después del pacífico reino del milenio, en la tierra restaurada, viene el juicio del gran trono blanco. Y luego entraremos en el reino de Dios, donde el Señor reina por los siglos de los siglos. De esta manera, por los incidentes venideros del futuro, fuertes voces en el cielo proclaman diciendo: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esta es la respuesta a la proclamación. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, como está escrito en el versículo 16. Ellos adoran a Dios que ha planeado y cumplido toda la providencia del cultivo humano. Los 24 ancianos tienen sus propios tronos delante de Dios y están calificados para sentarse en ellos. Están en los rangos más altos en el cielo, por lo que disfrutan de tan grandes posiciones y autoridad. Sin embargo, de una manera extremadamente humilde, caen sobre sus rostros en su adoración a Dios. Ahora bien, ¿cómo y de qué manera usted adora a Dios? Por favor, verifique qué tipo de corazón y actitud mantiene cuando adora a Dios y cuando ora a Dios. Por ejemplo, ¿cuánta belleza y bondad hay en las palabras que se pronuncia cuando ora? ¿Nunca ha habido rudeza en sus acciones cuando ha invocado el nombre de Dios o cuando ha tratado con la Biblia, que es la palabra de Dios? Por supuesto. Dios es nuestro Padre que está lleno de amor. Cuanto más vivimos en la luz y la verdad, más asombroso y amigable se vuelve Dios Padre para con nosotros. Sin embargo, a pesar de que Él es tan amistoso y cercano a nosotros, no significa que podamos ser descorteses ante Dios. Yo puedo decir con orgullo que amo a Dios el Padre más que a nadie y que he mantenido la relación más cercana con Dios, el Padre y el Señor. Pero aún así, nunca he sido grosero ante Dios. Nunca me he presentado ante Dios Padre con un corazón que no sea santo. Siempre que oro o escucho su palabra, mantengo siempre mi postura decente y mi actitud clara, sin mencionar la conducta reverente de mi corazón. Incluso cuando me acuesto, como Dios Padre me mira desde el cielo, me examino de nuevo de la cabeza a los pies. Esto nunca se hace a la fuerza o bajo presión. Es de lo profundo de mi humilde corazón, ya que amo y temo tanto a Dios Padre. 5 años, 10 años o cuántos años han pasado, mi corazón y mi acto de respetar y temer a Dios el Padre nunca ha cambiado. Incluso se vuelve más y más a medida que pasan los días. Aunque Dios es invisible a nuestros ojos, seguramente Dios nos está mirando. Recuerde esto donde quiera que esté en cualquier momento. ¿Cómo se puede comparar presentarse ante Dios con presentarse ante alguien que tiene inmensa autoridad o poder? Usted debe ser capaz de presentarse ante Dios de la manera más correcta y perfecta. Y debe hacerse porque usted ama tanto a Dios, no porque le tenga miedo. Cuando usted se vuelve así, Dios también lo honra. Primera de Samuel capítulo 2, verso 30 dice: yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Si usted realmente honra a Dios, ¿cómo puede quedarse dormido durante un servicio de adoración o una reunión de oración? ¿Cómo puede dejar que sus pensamientos y su corazón vaguen por otra parte? Su corazón, mente, oídos y todo debe estar dirigido solo hacia Dios. Los 24 ancianos fueron aquellos que verdaderamente amaron y temieron a Dios. Sirvieron a Dios con amor, pasión y obras que son lo suficientemente buenas como para ser un estándar para otros creyentes. Por eso Dios los conduce a lugares más honorables. Espero que usted también honre a Dios y sea honrado ante Dios de esta manera. Oro en el nombre del Señor para que pueda entrar en un lugar glorioso como alguien honorable en el cielo. Los 24 ancianos estarán alabando y adorando a Dios y está escrito en los versículos 17 y 18. Estos citan:
diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. En otras palabras, significa que esto es el momento en que la autoridad de Satanás finalmente se rompe y Dios comienza a reinar. Cuando dice, se airaron las naciones, significa que aquellos que no creen en el Señor se oponen a Dios en su propia maldad. A ellos viene la ira y el juicio de Dios, y está escrito: tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos. Aquí los muertos se refiere a aquellos cuyos espíritus están muertos. En otras palabras, aquellos que no son salvos. Adán fue originalmente un ser vivo compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Era un ser espiritual viviente, pero su espíritu murió a causa de su pecado de desobediencia. Cuando un espíritu está muerto, significa que el espíritu no puede estar activo porque la comunicación con Dios está desconectada debido al pecado. Ahora, cuando el espíritu está muerto, el alma toma el control del cuerpo y el alma es controlada por Satanás. Dado que el espíritu está muerto y bajo el control del enemigo, el diablo y Satanás, un hombre vive como esclavo del enemigo y eventualmente va al infierno, que es la muerte eterna. Pero cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo, el don de Dios, viene a nuestro corazón. Y entonces el espíritu muerto vuelve a la vida. Una vez que el espíritu es revivido, aunque el tiempo de vida llegue a su fin y el cuerpo esté muerto, dado que el espíritu está vivo, decimos que es sueño y no muerte. Por lo tanto, cuando la escritura de esta noche dice juzgar a los muertos, significa que aquellos cuyo espíritu está muerto serán juzgados. Por otro lado, en el momento de este juicio dice el tiempo de dar el galardón a sus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Significa que aquellos que se salvan recibirán el juicio de recompensa de acuerdo con sus hechos. Entonces puede ver que la escritura dice que llegará el momento de juzgar tanto a los que no creen, sino que se oponen al Señor, como a los que son salvos. Cuando los 24 ancianos confesaron lo que querían, el apóstol Juan vio que el templo de Dios en el cielo fue abierto. El versículo 19 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Cuando dice el arca de su pacto se veía en el templo, significa que todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen fielmente. Y cuando dice, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo, significa que todas las calamidades y juicios de la gran tribulación de 7 años también están bajo el control de Dios. El fluir de la historia y la fortuna y la desgracia, la vida y la muerte se hacen según la justicia. Sin embargo, al final se cumplen como Dios ha planeado y trabajado. Esto es porque Dios planea y obra precisamente en la justicia. Santiago capítulo 1, verso 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Además, Números capítulo 23, verso 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Así como todas las profecías de la Biblia se han cumplido exactamente, las palabras del libro de Apocalipsis ciertamente serán cumplidas. La segunda venida del Señor, la gran tribulación de 7 años, el reino del milenio y el juicio del gran trono blanco, todos estos se cumplirán. De acuerdo con la justicia precisa, ciertamente se cumplirán tal como Dios lo planeó. Esto se aplica igualmente a todos y cada uno de ustedes. Cuando cree en el Señor y recibe el Espíritu Santo, su corazón se convierte en un templo individual. Primera de Corintios capítulo 3, verso 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Un templo es donde habita Dios. Ya que el Espíritu Santo habita en su corazón se convierte en un templo. Además, así como el arca de la alianza está en un templo, la promesa que Dios le dio está en usted. Él dice que le hará bendiciones si vive en la luz. Dice que cuando viva en la verdad recibirá respuestas de Dios a sus deseos. Por el contrario, Primera de Corintios capítulo 3, verso 17 dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él,
porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esto significa que debe mantener su cuerpo y su corazón santos, ya que su cuerpo y su corazón son el templo santo donde mora el Espíritu Santo. Si destruye el templo, la palabra de promesa con respecto a la bendición, la esperanza y la salvación no pueden estar más en usted. Por lo tanto, por favor, mantenga siempre santo el templo que es su corazón. Cuando lo hace, es un hecho que las palabras de promesa que se han dado se cumplirán fielmente. Oro en el nombre del Señor para que usted pueda enfrentar todas las cosas que sucederán en el futuro con alegría y gratitud, no con temor y temblor. Amados hermanos y hermanas, desde el capítulo 12, la situación avanza de forma aguda y tensa, y la historia es como la de una novela de ciencia ficción. Apocalipsis capítulo 12, versos 1 al 5 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y los incidentes entre la mujer y el dragón también están registrados posteriormente. El dragón persigue a la mujer y a la mujer se le dan las 2 alas de la gran águila y vuela al desierto. Y la historia del fracaso del dragón para matar a la mujer continúa más adelante en el relato. Esto no es una ciencia ficción, sino el informe de los incidentes que están relacionados con la salvación del pueblo de Israel en el futuro. Examinemos esto en la próxima conferencia. Amados hermanos y hermanas en Cristo, cuando realiza un examen o una prueba, hay un rango de páginas en el libro que cubrirá el examen. Es como una promesa de que las preguntas se hacen solo dentro de ese rango. Ahora, aunque usted anuncia el rango en el libro, hay varios tipos de estudiantes que se enfrentan al examen. Hay estudiantes que estudian completamente el rango de páginas del libro y obtienen buenas calificaciones. Otros estudian lo suficientemente bien como para aprobar. Sin embargo, por otro lado, hay algunos estudiantes que no estudian nada, sino que fallan en la prueba a pesar de que se anuncia el rango de páginas del libro. Lo mismo se aplica al proceso del cultivo humano. Todas las instrucciones necesarias para el cultivo humano se encuentran en la palabra de Dios, y las palabras son interpretadas y enseñadas todo el tiempo desde este altar. A veces puede haber algunas personas que no entienden las palabras espirituales profundas, pero el no entenderlas no siempre significa que no estén debidamente cultivadas. El problema es no poner en práctica la palabra incluso después de escuchar y comprender. La gente odia a los demás aunque saben que no deberían odiar. No aman aunque saben que deberían amar. No se deshacen de los malos sentimientos aunque deberían hacerlo. No adoran a Dios en espíritu y en verdad aun cuando deberían hacerlo. Aman al mundo más que a Dios, aun cuando primero tienen que amar a Dios. La mayoría de las veces no hacen lo que se les enseña a pesar de que conocen la verdad y la respuesta. Es como si se prepararan para el examen con toda diligencia, pero en realidad siguen perdiendo las preguntas que ya conocen. Filipenses capítulo 4, verso 9 dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Por favor, practiquen lo que han aprendido y recibido, oído y visto a partir de ahora. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que al hacerlo puedan vivir una vida bendecida y próspera, dado que el Dios de paz siempre está con usted. Amén. Bueno, familia, este fue el mensaje de hoy. Entonces, hoy vimos un pequeño resumen de el por qué el enemigo tiene la autoridad sobre todos los reinos de la tierra, ¿sí? Pero sobre los únicos que no tienen autoridades, sobre los verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo transgredió la ley espiritual al asesinar a nuestro Señor en la cruz. Por eso, gracias a que el enemigo transgredió una ley, ahora los que aceptan a nuestro Señor y viven conforme a la palabra, ya pertenecen a Dios como sus hijos. Y el enemigo,
por justicia y por la ley, tiene que permitirlo, ¿sí? Entonces, pero digamos, también vemos el proceso de que debe ser un proceso de santificación continuo. ¿Por qué? Porque nosotros o somos esclavos del enemigo o somos esclavos de la obediencia a Dios, ¿sí? O sea, aquí, por decirlo de alguna manera, no hay nadie libre. Todos o somos esclavos del enemigo o somos esclavos de la obediencia a Dios, que vendría a ser de la luz, ¿sí? Pero hay una gran diferencia. El ser esclavos del enemigo, pues el enemigo hace lo que quiere y quiere es destruir a sus hijos, ¿sí? A los que se hacen esclavos de él. Por eso en la palabra también dice, los llama hijos del diablo, ¿sí? Pero el enemigo lo que busca es destruirlos. En cambio, cuando nosotros nos hacemos esclavos de Dios, o esclavos de la obediencia, o esclavos digamos, de la justicia, de la obediencia para justicia, nosotros, más que esclavos, nos hacemos hijos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Sí ven? Es muy diferente, es muy diferente. La verdad, lastimosamente, para las personas que son controladas por el alma, o sea, que su espíritu lo tienen muerto, pues ellos buscan los placeres de la carne y no se dan cuenta que están siendo destruidos y llevados a la destrucción. Mientras que nosotros, cuando recibimos y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, recibimos el don de Dios, que es el Espíritu Santo, y ahora podemos no solo vivir conforme a la palabra, sino ser santificados, y nos convertimos en esos coherederos, esos hijos de Dios, ¿sí? Entonces, es una promesa muy bonita y pues digamos, es algo bastante sencillo, es algo bastante simple, pero que lastimosamente esto que estoy digamos, explicando un poco mejor de lo que nos acaba de enseñar el pastor, esto lastimosamente no se entiende o la verdad nunca me lo habían explicado de una manera tan clara, siendo algo tan sencillo, ¿sí? Entonces, es importante, ¿por qué? Porque el pastor hoy nos mostró, así como la salvación la podemos recibir, también la podemos perder, ¿sí? Por eso es que la palabra dice, el que vuelve a pecar conociendo ya la verdad, está pisoteando la sangre de nuestro Señor, ¿sí? Entonces, es delicada esa parte. Y pues, ¿por qué es tan delicado? Pues porque nosotros ya después de haber conocido a nuestro Señor, no tendríamos por qué pecar. ¿Por qué? Porque ahora contamos con la ayuda del Espíritu Santo, sencillo, ¿sí? Obviamente, como el pastor nos ha enseñado en el mensaje de cielo, es un proceso, ¿sí? Que digamos en primero y segundo nivel, pues vamos a caer más de las veces que vamos a ganar. Ya en el tercer nivel de fe va a ser una pelea de igual a igual, ¿sí? Entonces, pero como nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo, pues estamos, digamos, tenemos como la ventaja para ganar siempre. Y pues obviamente ya cuarto y quinto nivel, pues el enemigo no va a poder ni siquiera tocarnos, ¿sí? Entonces, es un proceso, es un proceso. O sea, digamos, aquí no es que ya aceptamos a nuestro Señor y somos santos. El pastor David nos lo dice. No es que aceptamos a nuestro Señor y ya destapemos el champán porque ya se acabó esto. No, hasta ahora está empezando, ¿sí? O sea, digamos, contrario a lo que muchos enseñan, no, usted hace la oración de fe y ya es salvo. No es así. Apenas se está comenzando la carrera de la fe. Y ahí es donde comienza, ¿sí? O sea, es apenas el principio. Y lastimosamente muchos lo ven como la meta cuando es apenas el comienzo, ¿sí? Entonces, vuelvo a decir, esto que el pastor nos enseña hoy con respecto del corazón con el que alabamos, adoramos a Dios, oramos al Padre, nos presentamos ante Él, hasta la disposición con la cual leemos la Biblia, es importante, ¿sí? Entonces, pero aquí el pastor también nos lo dijo, nosotros no lo debemos hacer con miedo, sino porque hemos conocido a Dios y le amamos porque conocemos su amor, ¿sí? Entonces, esto no se debe hacer, o sea, el amor a Dios no se debe hacer con temor y temblor, ¿sí? Nosotros lo que debemos hacer con temor y temblor es apartarnos del pecado, ¿sí? Eso es lo que debemos hacer con temor y temblor, ¿sí? La palabra dice que nosotros debemos aborrecer el mal. Y cuando dice la palabra que el comienzo de el comienzo de la sabiduría es el temor de Dios, es porque nosotros empezamos a obedecer la palabra porque ya conocemos que si no obedecemos la palabra, somos hijos del diablo y de Satanás. Y pues me causó curiosidad que el pastor en muchas ocasiones mencionaba y digamos como que nos ayudaba a tener claro, el diablo, enemigo y Satanás, ellos son los que tienen en poder los reinos de la tierra y pues digamos, nosotros ya somos de Dios. Entonces, por lo tanto, no demos oportunidad al enemigo para que nos robe las bendiciones, comenzando con la salvación, ¿no? Entonces, en sí, digamos como que me encantó esta parte, me pareció muy bonita, muy práctico, porque este es el camino de fe, sencillo,
claro, me parece que más claro no se puede de alguna manera explicar, y lastimosamente lo resalto porque pues tristemente nunca lo había escuchado, ¿sí? O sea, digamos, nunca me lo habían explicado de una manera tan detallada, tan clara, tan objetiva, ¿sí? Entonces, esa parte me parece muy bonita y por eso me gustó resaltarlo en el mensaje de hoy. Bueno, me gustaría escuchar qué más aprendimos, qué más pudimos ver en el mensaje de hoy, y pues si de pronto hay también alguna duda, alguna pregunta con respecto al mensaje. ¿Qué le gustaría comenzar? Bueno, a mí. Vale, tía Fan. No, bueno, entonces empieza acá que cuando cada sello se destape y cuando cada trompeta suene, pues que la cosa se ve pues obviamente más seria y que la gente como que va a, a tener ese sacudón, a ese despertar, pero algunos tendrán ese despertar como por poquito tiempo, ¿no? Y algo otros sí se van a despertar. Estamos viendo que cada vez la vida les está o les está mostrando, porque no nos vamos a quedar como dice Mao, les está mostrando que cada día que pase va a ser terrible y va a ser de mucha tristeza, de mucho sufrimiento. Cada vez se va a reflejar más el poder de Dios, pero también la maldad. Entonces, bonito acá lo de los 24 ancianos. Dice los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios, se inclinaron hasta el suelo y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, tú que eres tú que eres y que eras. Entonces ahí están reconociendo una vez más, resaltando a nuestro Padre, que es el único dueño del oro y de la plata. Y vemos acá la obediencia de esos 24 ancianos, que nos pone como ejemplo que por qué están en ese sitio, ¿no? Porque cumplieron y pasaron el examen. Acá ellos sí se dedicaron toda su vida a leer, a practicar la palabra, y nos hace el ejemplo, por ejemplo, del estudiante que va para su examen y si no estudia, pues no pasa. Ya lo había dicho alguna vez anterior y pues es verdad porque aquí el que no estudia no pasa, el que no se esfuerza por tener ese galardón, pues no lo va a obtener. Hay muchos perezosos, pues yo entre ellos me cuento porque antes pues primero no tenía encaminamiento porque no conocía, porque lo que yo le digo, yo leía, yo no entendía nada, entonces no me motivaba, ¿sí? Primero porque no estaba barriendo la casita de todo el mugrecito, entonces ya la semana pasada pensaba, entonces el corazón es como una casa, la casa hay que ordenarla, hay que barrerla, como para que uno esté, yo no sé, en una prédica del pastor él decía que el orden en la casa era muy importante, porque así es el orden en nuestra vida. Digamos, yo les pongo de ejemplo así rápidamente, porque no sé si tenga mucho tiempo. Yo cuando salgo a hacer mis vueltas, yo sé que voy a llegar cansada. ¿Y qué es lo primero que hago? Si salgo antes del almuerzo, después del almuerzo, dejar el almuerzo listo, dejar casa lista. Cuando yo llegue, pues es a descansar, ¿sí? Y lo mismo hacemos con nuestro corazón. Nuestro corazón es sacar todos los días, barrerlo, limpiarlo, mirar el día anterior o mirar en la mañana o en la noche qué mal pensamiento tuvimos, qué cosa fea se nos presentó, cualquier cosa fea que ensucie nuestro corazón, sacarlo todos los días. Y esforzarnos por ganar ese galardón, estudiando para ese examen final. Esperar que note otra cosita bonita. Lo del cultivo humano, es muy bonito. Ese es pues este es como el título del examen, ¿no? El cultivo humano. Sí, ese me gustó. Y pues que sí, aquí nos presenta el bien y el mal, de qué lado estamos, de qué lado si queremos ser los esclavos del mal. Ya sabemos que el mal, cuando no está en el mal camino, pues nos sigue arrastrando, y también cuando estamos por el buen camino, pues ya es que estamos del lado bonito, porque ahí nos sentimos bien. En el otro lado nos sentimos bien, pero nos está arrastrando a cosas que nos va a llevar al mal. Aquí nos estamos caminando
por los obedientes, porque Dios nos está protegiendo y como somos obedientes se nos van a dar cosas más y más bonitas. Entonces, ¿de qué lado estamos? ¿De qué camino estamos? ¿Y esclavos del mal o hijos obedientes de Dios? Y hasta ahí. Gracias, tía. Me gustó mucho esa partecita que la tía nos enseña de planificar y pues que se planifica a diario, ¿sí? Entonces, ese planificar yo lo podría relacionar con la oración. ¿Por qué? A través de la oración nosotros podemos escuchar la voz de Dios, podemos, digamos, recibir la inspiración y la dirección del Espíritu Santo, quien nos ayuda a planificar día a día cómo debemos limpiar nuestro corazón y cómo debemos avanzar, ¿sí? Es a diario, por eso la oración es... Mao, ¿Sí? Señor Patro. lo que dijo la tía, el pastor, ella es la esencia del cristianismo, pero lo que dijo ella, precisamente lo he ido usando y desde hace mucho tiempo, pero es difícil hacerlo entender como la tía lo entendió ahorita, porque exactamente, o sea, uno dice, listo, oro, pero si no tengo un orden en lo más pequeño, pues entonces no pasa nada, me la paso en la iglesia, pero el pastor dice, cuando usted visita una casa, vea la cocina o el baño. Así es la mujer. Cuando usted visita al amigo, vea su habitación o vea su armario. Él tiene ordenado y su ropa de lunes, martes, y así de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y así la ropa se va gastando toda y como por igual. Asimismo uno tiene orden para ser puntual, asimismo uno el domingo se esfuerza más para vestirse mejor que los otros días, pero no por eso los otros días tengo que estar sucio o no bañarme, a la hora de hablar, a la hora de todo, cada uno bajo la luz de la palabra reflejada en nuestra vida, nuestro corazón, el de cada uno, porque todos somos diferentes, vemos qué es lo que hay que arreglar en esa casa. Por eso la palabra lo dice, en toda la casa de Dios, desde lo más pequeñito. Mi tía precisamente siempre lo ha tenido y creo que se siente identificada porque lo ha venido haciendo sin saber, ahora sabe por qué lo está haciendo. A mí me pasa lo mismo y cada vez que hay cosas que no se me dificultan mucho porque tampoco lo conocía antes, ahora ya estamos aprendiendo más y por eso nos motivamos, como dice la tía, le doy gracias porque desde pequeñito me puso cosas como el orden, cosas como la limpieza, cosas como si lo voy a hacer, lo hago bien, cosas como, pero obviamente no llevarlo al extremo, ¿sí? Porque algunas cosas yo las llevaba al extremo, eso también está mal. La forma en la que la tía lo explicó y lo está viendo, anima a cualquiera. Y qué chévere que cuando, tía, la palabra dice en toda su casa, y precisamente es literal, en toda su casa, su merced lo está cogiendo desde lo más pequeñito en lo que se ve, y así mismo, sin darse cuenta, lo va a hacer en la oración, en el servicio, cuando va a leer la palabra, cuando va a compartir o la va a poner por obra, y ahí va a ver los resultados, así como cuando su merced deja el almuerzo adelantado y llega a mediodía y sin carreras y sin hacer desorden y todo perfecto, el almuerzo está listo en media hora y todo, y antes se hacen esta pregunta, ¿en qué momento mi mamá o Fanny hace todo esto? Perdonen que diga, pero esta mujer le rinde el tiempo terriblemente. Entonces, orden y asimismo en lo espiritual. Yo quiero hacerme entender en ese aspecto y no quiero que se escuche, a veces se escucha un poquito como odioso, pero yo quiero hacerme entender que cuando hablo es para mí, hablo de mí, y cuando hablo de algo que un poquito fuerte es porque precisamente yo lo estoy viviendo, yo lo estoy pasando y estoy tratando de mejorar en ese aspecto. Cuando hablo un poquito así es porque me está costando y lo estoy viviendo o estoy pasando por alguna situación que tiene que ver con. Entonces, me gusta mucho a la tía Fanny escucharla hablar así, me parece excelente. Es más, es la confirmación de muchas cosas y vuelvo y digo, no en todos es igual, todos tenemos un corazón diferente, no todos tienen el mismo ánimo en las mañanas para hacer tal cosa. Por eso el pastor dice, si usted es bueno para algo y los demás no, usted no tiene por qué echárselos en cara. Es más,
Usted la está embarrando si se los echa en cara. Recuerden que no todos tienen los mismos dones. Y usted, cuando es bueno para algo y lo hace por los demás, pregúntese. Usted en su corazón, sin decir nada, dice, yo, pero ¿por qué yo sí les hago todo a ellos? Yo tengo que hacer las cosas y me toca a mí porque si no ellos no pueden y si no, no quedan bien. Y el pastor dice, ¿usted tiene ese corazón o lo está haciendo con bondad y con amor para las otras personas? Entonces, precisamente eso estamos viendo. El pastor había dejado de tarea el número 5 de amor espiritual. Se lo recomiendo, genial, porque lo dijo al final de esta prédica. Todos conocen la palabra, pero ahí no está el problema. No la ponen por obra. Todos reconocen que hay que ser bueno y lo hablan, pero no son buenos. Todos reconocen que hay que ayudar, lo hablan, pero no ayudan. Todos reconocen que lo hablan, pero tampoco lo hacen. Y lo peor, ¿cómo yo sí puedo? O ¿cómo yo sí no sé qué? O sea, antes dedito en la llaga. Entonces, para eso hace uno más quedándose callado, porque hace más el que le dice, ¿tienes hambre? Una palmadita en la espalda, ven paz y come, pero no le da nada de comer. Hay personas que dicen, ¿tienes hambre? ¿Y por qué no trabajó? Mire, a ver, trabaje, hombre. ¿Por qué no trabaja? ¿Por qué no ahorró antes? Yo no le dije que ahorrara. Entonces, más bien quedarnos callados. Por lo menos el otro dijo, ve en paz y come, y no le dio nada. Cuando Dios nos manda es a hacerlo y hacerlo de corazón, que es muy diferente a hacerlo de corazón. Otro nivel más, cada vez vamos creciendo y aprendiendo. Gracias, Patro. Bueno, patrón, yo le interrumpo porque, digamos, yo aquí no es que me estoy dando del 10, no, yo también he tenido días de pereza y también he visto mi casa vuelto en desorden y yo digo, a veces cuando hago los trabajos, pues estoy cansada y yo digo, no, yo ahorita no puedo, mañana ordeno y a veces mi casa se ve al revés. No quiere decir que esto que sea mi casa a la perfección, no. Tía, Y así le pasa cuento con la una hora, así cosa. pasa con la señor. Lo importante está en reconocerlo, porque es que hay personas, y eso por esa pasamos todas, que dicen, me quedé dormido, pero simplemente no tengo remordimiento de conciencia. Perdí el día y no hice nada, pero no tengo remordimiento de conciencia. Cuando tenemos venga, debí haberme despertado más temprano, no vuelvo a cometer eso, porque todos nos pasa, hay días de que estamos cansados, eso Dios lo reconoce, lo sabe, y por eso también nos ama tanto y nos tiene también paciencia en el proceso. El problema está, tía, es cuando nosotros nos dejamos llevar y no sentimos remordimiento de culpa, y pasa 2, y 3, y 4, y su merced va a ver, y obviamente va a tener problemas, y todo es como un dominó. Si no, esto va a tener problemas con su esposo, con sus hijos, se va a poner de mal genio, va a pasar un día mal, pero hay gente que está acostumbrada a eso, a vivir ese mismo día siempre, y antes se queja, y ¿sabe qué es lo peor, tía? Le echa la culpa a los demás. Pero eso es de gran bendición, y el pastor lo dice, por lo menos nuestra conciencia nos remuerde, y el corazón nos dice, oye, te despertaste tarde, ponte las pilas. Ponte las pilas. Oye, no hiciste, oye, contestaste mal. No debiste contestarle así a tu hijo. No debiste contestarle así a tu esposo o a tu esposa. La embarraste. Pero y uno ya ve para que no vuelva a pasar o pide perdón. Y la idea es uno pelear para que no vuelva a pasar. El problema, tía, es cuando nosotros estamos en ese círculo de pasa, 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 pasa. Y ahora sigue pasando, pero con la Biblia. Pasa, pasa. Y me creo santo porque ahora me la sé. Y sigue pasando. Y yo tengo lo peor, como me sé la Biblia, entonces yo tengo la razón. Y el pastor lo dice en todas. Usted, el ego que nosotros tenemos, el yo o el viejo hombre, es el que siempre dice, yo me las sé todas, porque ahora me sé la Biblia. Y con eso he tenido que pelear, pues porque nosotros de raíz traemos eso, desgraciadamente, pero nosotros estamos cortando con esa cadena. Y nosotros traemos cosas de atrás. Lo bueno hay que reforzarlo y lo malo hay que desecharlo. Ese es de eso se trata, ese es el propósito de vivir, tía. Y por eso es que me animo todos los días. Antes no le encontraba sentido, pero chévere escucharla hablar y una de las razones que me gusta también conectarme y más es cuando mi tía Fanny está, porque y me gusta escucharla hablar porque a mí me motiva bastante.
Y María Fernanda sabe que a veces de pronto ella la escucha porque también le gusta ver las intervenciones de la tía y de Leonor, de todos, porque todos hemos crecido. Y eso me pone feliz. A mí me gustaba escuchar mucho a Anita, pero lástima que no se volvió a conectar. Sí, bueno. Toca que Leonor le lleve el mensajito. Sí, yo, Dani, con respecto a lo que estaba diciendo Patro, dice lo siguiente, dice, buenas noches, dejamos pasar cosas, aun cuando en nuestro corazón no tenemos tranquilidad, y dejando pasar esas cosas el corazón se cauteriza o se endurece, ¿sí? O sea, se empieza a volver duro el corazón y nos volvemos insensibles. No entre todos nos animamos. Puede creer, tía, o los que estamos acá pueden creer que nos acostumbramos a tener unos días así, y lo peor es que nos quejamos, nos acostumbramos a que ese va a ser nuestra vida y no hacemos nada por cambiarla. Y ahí está el reto. Se convierte en la normalidad. Bueno, interesante esa parte. Digamos, voy a hacer un aporte con respecto al pastor y pues digamos, así como la tía tiene de pronto unos hábitos que son buenos y esos hábitos ayudan a que cuando uno conoce la verdad la pueda poner en práctica más fácilmente. ¿Sí? Entonces, lo resalto porque eso le pasó al pastor. El pastor fue alguien que fue formado muy disciplinado, él mismo se autodisciplinaba, él solito. Entonces, desde pequeño. Entonces, por eso el pastor nos explica, si no estoy mal, es en patrones negativos de conducta, que a él por eso se le facilitó obedecer la palabra de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque, pues, digamos, no era nada complejo, nada difícil obedecerla por su manera de haber vivido antes de. Entonces, esa parte es muy bonita. Con respecto a la vida y al testimonio del pastor. De pronto algún día sería bonito que estudiáramos y conociéramos cómo fue su proceso, porque también es muy interesante y a través del proceso de él podemos aprender muchísimo. Entonces, con respecto a lo que nos dijo la tía, que el examen en realidad se llamaría el cultivo humano, y resaltando algo que también nos dijo Patro, digamos, está el estudiar para el examen, ¿sí? Pero lo en realidad grave es lo que dijo Patro, conocer la respuesta y, aún así, contestarla erróneamente. Eso es grave, muy, muy grave. Y el pastor hoy también no lo mencionó, el pastor no lo mencionó hoy. O sea, hay personas que conocen la respuesta, ya saben qué hacer, pero cuando llega la pregunta, la contestan mal, aún sabiendo que está mal. Entonces, ahí es donde es delicado. Entonces, esa partecita es triste y como a tener cuidado, ¿sí? Entonces, y resalto, es un proceso, así como lo dijo Patro, todos tenemos un corazón diferente, por lo tanto, si yo tengo muy buenos hábitos, yo no puedo obligar a los demás a que tengan esos mismos hábitos que yo, ¿sí? Debo tener es misericordia y más bien darle gracias a Dios por la formación que cada uno tuvo, porque cada persona es un mundo diferente, tuvo una formación diferente, tiene hábitos diferentes. Entonces, por ejemplo, con respecto a este tema precisamente, el pastor nos da un ejemplo, dice, si hay dos estudiantes, ¿sí?, que comparten habitación en la universidad, uno es muy desordenado y el otro es muy ordenado. Entonces, ¿qué pasa? El muy ordenado, en vez de criticar al que no ordena, debería enseñarle con su ejemplo y en oportunidades ayudarle a ordenar, ¿sí? El pastor nos dice, lo correcto que es ser ordenado, ¿sí? O sea, que el desordenado sea ordenado. Pero como el ordenado ya conoce que ese principio es el correcto, no debe obligar al otro, sino más bien de alguna manera motivarlo y ayudarle sin echar en cara, ¿sí? Esa parte, digamos, me parece muy bonita porque eso es el amor, ¿sí? Por eso es que nosotros podemos enseñar a obedecer, pero con amor, no siendo dedito en la llaga como Patro lo menciona y lo menciona muy a menudo. Esa parte es clave, es muy bonita porque en realidad nosotros estamos llamados es a tener misericordia, a tener amor y a tener bondad, ¿sí? Esa parte es muy chévere y sí, está relacionado con el mensaje que el pastor David nos pidió que le escucháramos entre hoy y mañana, que es Amor Espiritual 5. Está espectacular ese mensaje. Habla acerca de las buenas obras, pero con un buen corazón, con bondad, que vendría a ser hacer las cosas con la guía y la dirección del Espíritu Santo, ¿sí? Digamos, de esa manera puedo resumir. ¿Por qué? Porque el pastor hoy nos menciona, nosotros podemos tener fe sin amor, y eso es grave, ¿sí? Nosotros podemos tener fe sin amor, por eso la palabra nos dice, hay un versículo donde dice,
¿De qué sirve que yo dé hasta mi vida si no lo hago con amor? No sirve para nada. Entonces, por eso a veces hay obras de fe sin amor, o sea, obras sin bondad. ¿Sí? Entonces, por eso, esa partecita es interesante, es muy interesante. Y pues bueno, obviamente resumir ese mensaje no es tan fácil. Sería bueno si de pronto lo quieren escuchar. No estoy seguro si Giovanni ya lo compartió hoy en la célula. De pronto ahorita más tarde si lo comparto, que es muy bonito, muy, muy, muy bonito. Súper. Bueno, ¿a quién le gustaría continuar? Sí, ma, hola a todos. Bueno, ma, a mí me llama la atención donde él hablaba de cómo adoramos a Dios. Cuánta belleza hay en nuestras palabras cuando adoramos a Dios. Y ahí él nos decía que si decimos honrar a Dios, que cómo se puede dormir uno en un servicio si honramos a Dios. Entonces es porque de pronto no le conocemos. Dice la palabra en Samuel 2:30, dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa, la casa de tu padre, andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces, muy importante tenerlo en cuenta. Tenemos que conocer al Dios de amor para poderle honrar, para poder orar. Y también hablaba sobre el corazón y explicaba que es un templo es donde habita Dios. Y decía que si Dios mora en un corazón, entonces nuestro corazón es un templo de Dios. Y él también hablaba de mantener nuestro cuerpo santo, nuestro corazón santo, todos nosotros, porque sí. Y ahí también, pues, como le dijera yo, también lo del espíritu muerto. Él va a juzgar a los muertos, no significa a los que están muertos, sino a los que tienen el espíritu muerto. Y a los que se apartaron para él, ellos van a recibir galardones y recompensas por todas las cosas. Eso sería todo, Mao. Gracias. Súper, Leito, sencillo, ¿cierto? Es bastante sencillo, es bastante simple. Es más, cuando uno entiende esa parte, ya uno comprende por qué en la Biblia habla de el bautismo por los muertos, ¿sí? La Biblia lo menciona. Entonces, ¿a qué se refiere el bautismo por los muertos? Que cuando nosotros recibimos el bautismo, nosotros damos ejemplo para que los que están muertos puedan recibir a Dios. Por eso la importancia de ser luz, ¿sí? Y no enseñar que no nos miren a nosotros, sino que miren a Dios, sino que nosotros debemos convertirnos en ese reflejo de Dios para poderles ayudar a ser salvos. Es impresionante, es una cadena de salvación, ¿sí? Entonces, aquí, entendiendo esta parte de quiénes son los muertos, ya podemos comprender ahora por qué nosotros debemos bautizarnos por ellos, ¿sí? O sea, nosotros cuando recibimos el bautismo por los muertos sencillamente nosotros hemos recibido la luz de Dios, el Espíritu Santo, ahora somos reflejo de Dios y a través de nosotros, de nuestro ejemplo, de nuestras obras y de nuestra manera de vivir, ellos van también a recibir a Dios. Eso es impresionante. Entonces, eso es muy bonito y eso en realidad bendice mucho a los hijos de Dios y pues también a las personas que en este momento están muertos, pero que van a conocer a Dios a través de nosotros. Súper. Gracias, Leito. Espectacular. Me gustó mucho esos aportes que hizo Leito. Súper bien. Gracias, Leito. ¿A quién le gustaría continuar? Gracias, Mauro. Familia, a todos, Dios les bendiga. Qué bonito, ¿no? Bonito este mensaje. Dice el 19, dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Qué glorioso mensaje, ¿no? El Señor siempre cumpliendo, siempre como el Todopoderoso, ¿sí? Entonces aquí vemos que con la séptima trompeta se daba la inauguración del reino de Dios. Se veía en el cielo el templo celestial que reemplazaba el templo material acá, ¿sí? Entonces acá es gloriosa su presencia, es gloriosa su Santo Espíritu, es glorioso lo que el Señor Jesucristo hizo en la tierra y siempre, siempre los creyentes, nosotros, le daremos siempre la gloria a Él. Por eso es que, por decir algo, por ejemplo acá, así como Noé sembró esa arca,
así hoy en día nosotros sembramos nuestra alma en el Señor Jesucristo. Hoy en día sembramos nuestro corazón en el Señor Jesucristo y no nos da miedo y no nos da temblor porque en Él está la vida eterna. A Él vamos y somos de Él y le pertenecemos a Él y la gloria siempre será para Él. Entonces nosotros y nosotros cuando somos de Él, entonces también Él siembra su Santo Espíritu, siembra su gloria para que para poder levantar el nombre del Señor Jesucristo bien en alto. Y así como lo levantamos bien en alto, Él también nos levanta también bien en alto. Por eso es que nuestras peticiones, nuestros sueños, se lo entregamos al Señor Jesucristo sin miedo, porque le sembramos, nuestra alma está sembrada en Él y la gloria de Él descenderá en nuestras vidas. Vamos a tener su respaldo, vamos a tener más comunión con Él, vamos a tener más relación personal de padre a hijo y de hijo a padre, ya como una amistad más íntima, más llena de gloria. Entonces es glorioso, es muy poderoso entender la gloriosa presencia del Santo Espíritu que trabaja en nuestra alma, que trabaja en nuestra mente, en nuestra fe y levanta nuestra fe en victoria para glorificar, para exaltar siempre el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre la gloria será para Él. Entonces, acá vemos también algo glorioso, que siempre el templo de nuestro Padre Celestial siempre será único, siempre será el más fuerte, siempre será el más poderoso. Acá también vemos que el arca de ese pacto, Él le cumple a todos, Él le cumple. Yo creo que no va a haber un hijo que llegue allá y le diga, pero Señor, usted a mí me incumplió, a todos nos cumple. Yo creo que por decir algo, cuando nosotros en este momento tenemos vida, hay esperanza y nuestra esperanza está en Él, en el Señor Jesucristo, en el que cumple, en el que todo lo prometido, todo lo que está escrito, todas esas promesas lindas, preciosas que están escritas acá, Él nos las cumple, Él nos va a seguir guardando, Él nos va a seguir llenando de gloria, Él nos va a seguir llenando de victorias, Él nos va a seguir llenando de esa fe, de esas victorias, de esos cielos abiertos, para la gloria tuya, Padre. Y gracias, Señor Jesucristo, por estos mensajes tan gloriosos, tan poderosos, tan buenos, tan santos y tan puros. Y muchas gracias al Espíritu de Dios porque Él cumple. Gracias, Señor. Dios les bendiga a todos, familia. Gracias. Amén. Gracias, tío Lalo. Qué bonito. Es sencillo, es sencillo. Y qué bonito que poco a poco nos estamos dando cuenta que en realidad la vida de fe es sencilla, no es compleja, es demasiado sencilla, ¿sí? Entonces, es muy bonito porque, pues, obviamente, esta vida de fe es sencilla contando con la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí? Por eso es sencilla. Obviamente, en nuestras fuerzas es imposible, ¿sí? Por eso la palabra dice, para el hombre es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Por eso, al contar con su ayuda, todo se hace. Hermano, Señor papi. quería comentar de cómo ha sido la vida en el mundo desde cuando Juan dio, por decir en el capítulo 12, que la leyeron un poquito, cómo fue el sufrimiento que tuvo la Virgen María, José, su esposo, y los que como dice, y apareció una gran señal y una mujer vestida de sol en la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza con una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba de dolores de parto, en angustia de alumbramiento. Bueno, el resto de ustedes ya lo leyeron, lo escucharon ahí. Cómo se queda uno a veces pensando, cómo desde que nació Moisés fue perseguido, quisieron acabar con José, el hijo de Jacob también. Con Jesucristo, mire lo que viene. Y aquí, como dice, hasta allá donde usted lo leyó, donde dice en el 4, dice, y la cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, ya sabemos quién es, y regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Sabemos quién es él. ¿Cómo vemos nosotros la situación
que pasó y Juan volvió a ver en el Apocalipsis, porque pues nos revela aquí en su relato, y vemos nosotros cómo sufrieron los apóstoles, porque ahí atrás al lado del 11:17 dice, y diciendo todos, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque eras y es que has de venir, porque has tomado el gran poder. En ese momento llega el momento de que ya también las cosas pasan, como decía por ahí una persona, ya Dios es consciente, pero no para siempre. Y toma el poder del control de todo el mundo. Ya vemos que aquí sí, como una vez empezaba a leer el Apocalipsis y decía, yo desde la primera vez que lo vi decía, lo más bueno que se mira aquí en el Apocalipsis es lo bueno para los obedientes, para los que hacen la voluntad de Dios, y el castigo terrible para los que, como quien dice, se agarran de un mensaje que yo miraba acá, que eso va a pasar en la Unión Europea, como usted lo dice, y encontré un versículo y me gustaría leerles a ustedes cuando los apóstoles estaban predicando San Pedro, por decir, Pedro era en Samaria, y les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, un tocayo de él, que imponían las manos de los apóstoles y daba al Espíritu Santo, les ofreció dinero. Ese es el dinero que hoy en día, cuando ven que las naciones están bien o que hay alguien que manda, como cuando aquí en Venezuela tenemos un ejemplo, Hugo Chávez les daba de todo, la gente hoy aburrida, arrastrada por el suelo, como dijo un noticiero, como perros hambrientos. Nunca ellos hablarán y dirán quién fue el que los metió en esto y acabó con esto, porque fue tan bueno que les repartió la comida y les dio todo, pero no los puso, como quien dijo, a nuestros hijos o a los que tenemos que enseñar o los que tenemos. No les demos el pescado, enseñémonos a pescar. Y se acabó en Venezuela. ¿Y qué crisis que está pasando? Entonces, mire aquí lo que dice más adelante, dice, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que yo, cualquiera que yo impusiera las manos, reciban el Espíritu Santo. Y mire lo que les contesta el apóstol Pedro. Entonces Pedro les dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces ahí vemos el afán de la gente cuando ve algo, pegar carrera a buscar a ser pudiente, hacer esto, así sea como sea, con el dinero, hacerse lo importante, pero nunca pensarán en la vida, y se les pasará por el pensamiento que nuestra vida son de 80 a 100 años y se quedó y no se llevó nada. Y cerramos los ojos en esta vida y los abrimos en la otra y vemos los unos la destrucción y se arrepentirán, como dice la palabra de Dios. Será el crujir del diente y el lloro de mucha gente. Y los que hicieron los rectos, dice, resplandecerán como las estrellas en el firmamento. Gracias, familia. Gracias, papi. Digamos, esa partecita que papi nos habló acerca del capítulo 12 es interesante, pero digamos, ya ahí sí sería esperar hasta mañana y pasado mañana, porque son 2 mensajes de esos versículos, ¿sí? Entonces, el pastor hoy solo nos dio la introducción, pero ya vamos a escuchar esos 2 mensajes detallados con respecto tanto a lo de María, a lo de nuestro Señor, como que en este tiempo, digamos, esa mujer representa a Israel, ¿sí? Entonces, es interesante. Bueno, familia, muchísimas gracias. Muy chévere, la verdad, hoy aprendimos mucho y pues bueno, le damos gracias a Dios, que es quien nos está ayudando a entender su voluntad, ayudando a entender cómo quiere que nosotros vivamos, tengamos claro y presente siempre que la Biblia es nuestro manual de vida y nosotros debemos formarnos en él para poder superar Nuestro diario de vivir. la evaluación diaria. ¿Sí? Así de sencillo. Bueno, familia, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, tía Fanny. Gracias, tío Lalo. Gracias, papi. Gracias, Yoda. Gracias, Carlitos. Gracias, Mandita. Gracias, Leito. Saludos al tío Freddy y a Martín. Y gracias, Patro. ¿Listo? Bendiciones. Entonces nos vemos mañana. Gracias a todos. Hasta mañana. Hasta mañana. Todos. Dios les bendiga. Chao, Dios Leito. les guarde. Descansen, nos vemos mañana. Cuídense mucho. Estas son las galletas dulces.